agradezco y te agradezco, Señor, por la posibilidad de estar aquí hablando de tu palabra libremente, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, ya vamos al tema 13 del folleto. Les animo para que los que puedan ya compren el próximo folleto que está afuera y sigamos estudiando todos juntos. Pero bueno, el tema de esta mañana es: el reino de Dios será todo en todos. Y yo creo que esto es una de las cosas que es como un tema ideal para cerrar este año en el cual hemos estado orando por la identidad. Porque nuestra identidad es esto: que el reino del Señor sea nuestro todo para todo. Primero el reino de Dios, en todo momento el reino de Dios, nuestro refugio siempre el Señor, y que podamos entender eso, porque cuando tenemos eso claro, no es que la vida deja de tener dificultades, pero Él es el que se hace cargo y nosotros podemos descansar en que Él se haga cargo. Claro, yo sé que humanamente hay días en que estamos preocupados, angustiados, hay a veces situaciones largas, meses en que estamos preocupados y con situaciones que parece que no vamos a salir, pero recordemos que Él es nuestro todo en todo. Vamos a leer Isaías 6, 1 al 8, y yo sé que este es un pasaje conocido, pero quiero que le veamos como esto, como el hecho de que el Señor, de la grandeza del Señor. Miren, les voy a leer Isaías 6, 1 al 8, les voy a leer la versión NBI, nos dice: el año de la muerte del rey Usías vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Miren, yo quiero empezar con revisando lo que dice al inicio de este pasaje. Veamos la diferencia entre el reino de Dios y los reinos de aquí de la tierra. El pasaje empieza con el año en que murió el rey Usías. Miren, Isaías, como hemos hablado en otras ocasiones, sirvió bajo varios reyes. Durante el tiempo de vida de Isaías hubieron varios reyes. Durante mi tiempo de vida y el suyo ha habido en nuestra nación varios mandatarios. Ha habido épocas como al final de los 90 que habían mandatarios a cada rato, cambiábamos, no sabíamos ni qué pasaba. Pero ¿qué pasaba mientras el rey Usías había muerto y tal vez el reino estaba en conmoción? ¿Y ahora? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo va a ser el siguiente? ¿Y será que el siguiente es un buen rey, mal rey, más o menos rey? ¿Cómo vamos a ir al exilio? Etcétera, ¿ya? Pero bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nos va a manejar? Lo que sea. Y mientras esto sucedía en lo terrenal, este cambio de mandato, vemos que el Señor continuaba absolutamente excelso y sublime y sentado en su trono. El reinado de Él no se acaba. No importa que aquí necesitemos cambiar de mandatario o no cambiar de mandatario, no importa. Él sigue sentado en el trono y eso es lo que debería darnos confianza. No quién será la persona que gane las próximas elecciones. Obviamente que vamos a orar por esa persona y cumplir lo que el Señor dice de honrarle. Obviamente eso es parte de... Pero eso no es lo que va a determinar el curso de nuestras vidas. El Señor sigue sentado en el trono. Igual que en el tiempo de Isaías, acababa de morir el rey Usías y el Señor seguía sentado en su trono. ¿Ya? Entonces, ¿qué estaba pasando alrededor de este trono excelso y sublime? Había alabanza continua. Tenemos estos serafines que estaban ahí alabando, y en otros pasajes
como por ejemplo en Apocalipsis, tenemos todo este tema de cómo era la situación y criaturas celestiales que no son desconocidas, estaban ahí presentes alabando, estarán en el tiempo del Señor, indistintamente futuro, pasado, ya está, pero bueno. Y es tan excelsa la presencia del Señor que el borde de su manto vio a Isaías que llenaba el templo. O sea, no es que todo el Señor era necesario para llenar el templo, sino el borde de su manto, ¿ya? Y este pasaje me hace acuerdo del pasaje de la mujer que tenía el flujo de sangre. Solo fue necesario que ella se acerque al borde del manto del Señor para que el poder sea manifiesto. Y esto es lo que pasó aquí. El borde, el filito del manto del Señor llenó el templo. Llenó el templo de tal manera que no había cómo estar adentro con esta presencia del Señor, ¿no? Y la reacción de Isaías es: oh no, me morí. En algunas versiones y traducciones dices: me morí, soy un hombre muerto, ¿no? En esta nos decía: estoy perdido. ¿Por qué les enfatizo esta situación? Porque muchas veces nos quedamos en el heme aquí, envíame a mí, ¿no? En el 8. Pero antes de que lleguemos al heme aquí, envíame a mí, hay todo un proceso. Primero, Isaías reconoce que el Señor es grande, que es sublime, que es Señor. O sea, sin eso no podemos pasar a lo siguiente. Reconoce también que Él es un hombre de labios impuros, ¿ya? No dice: ese pueblo es impuro, pero yo, Isaías, soy perfecto. No, Él dice: yo y mi pueblo somos de labios impuros. No merezco estar en la presencia del Señor. O sea, delante de la presencia del Señor, viniendo así como yo soy, lo que merezco es morirme, ¿no? Eso es lo que merecemos todos nosotros. Pero es importante que reconozcamos, porque a veces, como les digo, se nos pasa por alto esto y vamos solo a la parte que nos parece noble y emocionante, ¿no? Después viene este serafín y le toca con un carbón directamente del altar. Y él le dice: ya, o sea, el Señor te perdona, queda santificado. ¿Ya? Este proceso cada uno de nosotros tiene que reconocer: sí, merezco morirme, pero el Señor nos ofrece una solución. Venimos delante de Él y nosotros conocemos, a través del Señor Jesucristo, podemos ser estas personas purificadas, santificadas, aunque éramos impuros, aunque éramos de labios impuros, aunque éramos inmundos, podemos quedar santificados en su presencia. Pero es importante que esto suceda, esta santificación, antes de que se nos ocurra servir al Señor y decir: voy en tu nombre, Señor. ¿Ya? Y finalmente, solo entonces, cuando ya el serafín le dijo: tu maldad ha sido borrada. Igual que el Señor nos dice a cada uno de nosotros: ya, nos acercamos, creemos en el Evangelio del Señor Jesucristo, Él expió nuestros pecados. Hijo, tu maldad ha sido borrada de cada uno de nosotros. Ya, ahora sí, Isaías puede decir. El Señor pregunta: ¿quién irá? Y ahí sí Él responde al llamado: heme aquí, envíame a mí. O como está en esta traducción de la NBI: aquí estoy, envíame a mí. Ahora sí, en esas condiciones. Así que, ¿por qué les digo esto? Porque a veces en el cristianismo nos movemos mucho por emociones, ¿no? No por compromisos, ni por entendimiento, ni por una transformación de corazón, sino como: ¿quién quiere ir? Yo, envíame a mí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es emocionante, y porque nos vamos a ir, y porque vamos a ayudar, y sobre todo si es que somos, yo que sé, adolescentes, ¿no? Así como: sí, ¿y a dónde nos vamos? ¿A Caspiga? Sí, bueno, no está tan interesante. ¿A África? Sí, envíame a mí. A ver, calma. ¿Nos hemos dado cuenta que el Señor es el Señor? Sí. ¿Nos hemos dado cuenta que es sublime Él y perfecto y santo, y nosotros absolutamente no? Que necesitamos ser perdonados por Él, que pasamos por este proceso de purificación, y ahí sí podemos responder: heme aquí, envíame a mí. Ya, entonces ahí sí,
Cuando usted ya se ha dado cuenta de todo eso, de la condición del Señor, de la nuestra, del pecado, de la necesidad de ser redimido, ahí sí diga, heme aquí, envíame a mí. Y ahí sí no depende de quién haya sido yo, ni quién soy yo como humano, sino de que Él está con su gracia cubriéndome y santificándome. Y ahora sí puedo decir con la cabeza en alto, sí, yo estoy santificado. ¿Y qué pecado hay? Ninguno pesa contra mí porque yo ya le pedí perdón al Señor Jesucristo. No es que no cometí ninguno, solo que nada pesa contra mí porque ya está perdonado. Por eso estoy en condición de ir a donde Él me envíe. ¿Ya? Entonces, pasemos más adelante en el mismo libro de Isaías. Y es importante porque si vamos a entender el reino de Dios es todo en todos, es indispensable que entendamos la soberanía del Señor. Les voy a leer Isaías el 26, pero desde el 12 al 21. Como siempre, yo les invito a que en su casa, si es que no lo han hecho todavía, lean por lo menos el resto del capítulo para que tengan una mejor idea de lo que está sucediendo. Y nos dice, Señor, tú estableces la paz en favor nuestro, porque tú eres quien realiza todas nuestras obras. Y les he puesto subrayado ahí en la presentación. ¿Ya? Señor y Dios nuestro, otros señores nos han gobernado, pero solo a tu nombre damos honra. Ya están muertos y no revivirán, ya son sombra y no se levantarán. Tú los has castigado y destruido, has hecho que perezca su memoria. Tú, Señor, has engrandecido a la nación, la has engrandecido y te has glorificado. Has extendido las fronteras de todo el país. Señor, en la angustia te buscaron, apenas si lograban susurrar una oración, cuando tú ya los corregías. Señor, nosotros estuvimos ante ti como cuando una mujer embarazada se retuerce y grita de dolor al momento de dar a luz. Concebimos, nos retorcimos, pero dimos a luz tan solo viento. No trajimos salvación a la tierra, ni nacieron los habitantes del mundo. Pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Despierten y griten de alegría, moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana y la tierra devolverá a sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones, cierra tus puertas tras de ti, escóndete por un momento hasta que pase la ira. Estén alerta que el Señor va a salir de su morada para castigar la maldad de los habitantes del país. La tierra pondrá al descubierto la sangre derramada, ya no ocultará a los masacrados en ella. Es un pasaje bien intenso este de Isaías. Y otra vez nos habla de la diferencia de la soberanía del Señor en comparación con cualquier otra autoridad humana, ¿no? Reyes nos han gobernado, sí, han venido, han pasado, algunos ya han muerto de los que fueron gobernantes. Hablemos solo de nuestro tiempo de vida, ¿ya? Y en el tiempo de Israel también, ya habían muchos reyes desde que se estableció la nación. Ni siquiera necesitaban rey, quisieron rey, el Señor dijo, tomen si es que quieren, entonces ya ahí están, tienen reyes, ya son como los demás. Ok, vinieron, pasaron, su tiempo se acabó, se murieron. Pero ¿quién es el que está haciendo todo? El Señor. ¿Y por qué les digo esto? Porque no hay ninguna autoridad humana que sea capaz de transformar nuestra vida y transformar nuestra situación. O sea, yo sé que suena lindo para, como capaz, publicidad, o bueno, la palabra adecuada es propaganda política. Decir, sí, cuando yo gane, entonces las vidas de todos ustedes serán transformadas. No es así, no es así. El que transforma nuestras vidas es el Señor. El que hace las obras es el Señor. Los reyes, presidentes, gobernantes. Y aquí, ojo, pastores, líderes ministeriales. Finalmente pasarán. Nos gobiernan y obviamente respetamos su autoridad mientras el Señor nos ponga bajo esa autoridad. Pero la obra es solo del Señor. Todo lo bueno que sucede en nuestras vidas es solo del Señor. No deberíamos darle honra a un ser humano de las cosas que ha hecho el Señor. Decir, gracias al rey, digamos, por usar el nombre que estamos ahí, gracias al rey Usías, es que yo estoy bien. No diga cosas absurdas, vea, por favor. Si usted tiene algo bueno en su vida, es gracias al Señor. Gracias al Señor. Si el rey fue bueno, malo, pésimo, lo que usted tiene igual es gracias al Señor. Todo lo bueno que usted tenga es gracias al Señor, ¿ya? Así que por favor no caigamos en eso de, aún si tenemos un buen rey o aún si tenemos un buen gobernante, de decir gracias a él o gracias a lo que tal rey hizo,
es que yo estoy bien. Vean, no es así, no es así. No le demos a un humano la gloria que le pertenece al Señor, ¿ya? Y el líder no es el que derrota al enemigo, el Señor es el que derrota al enemigo, como nos dice en este pasaje. El pastor no es el que engrandece el pueblo, el Señor es el que engrandece el pueblo. Y Él es el que nos cuida, y Él es el que nos protege, y Él es el que nos aparta. Los demás aquí somos siervos transitorios, que hoy estoy, mañana puedo no estar. Y está bien, porque ninguno de ustedes, espero, por favor, esté aquí por verme a mí, sino por el Señor. ¿Ya? Entonces, en la angustia nuestro refugio es solo Dios. Y me gusta tanto este pasaje que habla de susurrar, porque no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que están en tal angustia o tal agotamiento o tal abatimiento que no es que pueden siquiera hacer una oración como profusa o larga o lo que sea, solo puedes decir: Señor, en verdad ya no avanzo. Solo como un susurro, como dice aquí. Ni bien acabaste de susurrar, el Señor ya estuvo haciendo algo al respecto. Ni bien, o sea, es inmediata la respuesta del Señor. Y aquí vemos algo que el Señor es justo y castiga el mal. Eso va a suceder. Entonces, ¿dónde vamos a estar nosotros cuando Él esté castigando el mal? Enfrentando este castigo así, decir: a ver, castíguenme si quieren, como adolescente rebelde, a ver, si quieres pegarme, pégame pues. No, o decir, como dice aquí: escóndanse de la ira del Señor hasta que pase. Pidan misericordia. ¿Ya? Refúgiense en la santidad de Cristo hasta que pase la ira del Señor. Y miren, olvidémonos también de esa idea de que mi dolor, mi sacrificio, mis 800 horas de oración y mis ayuno pasando un día, eso es lo que me dio mis logros. No es así. Nosotros oramos porque amamos conversar con el Señor. Leemos su palabra porque nos encanta que hable Él con nosotros. Ayunamos y todas las demás disciplinas por nuestro deseo de estar cerca de Él, no para ganarnos algo, ¿ya? Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Sí? No importa si usted de aquí ayuna hasta que se muera de hambre y dio su vida y dice: ya, yo di mi vida por el Señor. No, usted se mató de hambre y eso es otra cosa. Nosotros no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos, y mientras más rápido entendamos eso, mejor. ¿Ya? Mejor, porque si dejamos de poner sobre nosotros una carga que no podemos llevar, o de esperar que alguien haga por nosotros algo que no va a poder hacer. Su esposo no va a poder salvarle, su amigo, su primo, su hermano, sus papás, nadie, solo el Señor, ¿ya? Esto tenemos que tener absolutamente claro, porque así es el reino del Señor, es todo. ¿Y qué pasa aquí en la tierra? Pasan muchas cosas, pero al final Él es el dueño de todo. Vamos a Miqueas, porque tenemos muchos pasajes tan interesantes de esta semana. Si me emociona con cualquiera, me quedo ahí de largo hasta que se acabe la hora. Entonces vamos a Miqueas, ¿ya? Miqueas 4, 1 al 7 nos dice: en los últimos días, el monte del templo del Señor será puesto sobre las cumbres de las montañas y elevado por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella, y muchas naciones se acercarán diciendo: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Dios mismo nos lo instruirá en sus caminos, y así andaremos en sus sendas. Porque de Sión viene la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán en asadones sus espadas y en hoces sus lanzas. Ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y su higuera, y nadie perturbará su solaz. El Señor Todopoderoso lo ha dicho: todos los pueblos marcharán en nombre de sus dioses, pero nosotros marcharemos en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. En aquel día, afirma el Señor, reuniré las ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas. Con las ovejas heridas formaré un remanente, y con las desterradas una nación poderosa.
El Señor reinará sobre ellas en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Miren, en los últimos días, ¿qué es lo primero que vemos? El Señor sigue sentado en su trono. Eso es inmutable. No importa que este mundo se esté cayendo a pedazos, el Señor sigue sentado en su trono, ¿ya? Y nos habla de que está en su trono como en un monte, ¿cierto? Nos habla muchas veces la palabra de estos lugares altos, de los montes, para subir hacia el Señor. Tenemos que ubicarnos, ¿por qué subir? Subir porque Él está absolutamente más arriba que nosotros, absolutamente más arriba que nosotros, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Les subrayé esto. Muchas naciones, muchas irán hacia el Señor. Quiero que les quede claro, nos está hablando de el Dios de Jacob, sí, de este Dios que nos habla la Biblia, sí, de ese Dios, pero no es que usted necesita ser de ese linaje sanguíneo para venir. Gracias al Señor Jesucristo, usted y yo estamos invitados también, así, habiendo nacido en Latinoamérica, igualmente invitados a subir al monte del Señor. Cualquiera de cualquier nación puede venir al monte del Señor. ¿Para qué? ¿Qué busca si usted va al monte del Señor? ¿Que Dios le bendiga? ¿Que le sane de su enfermedad? ¿Que le arregle sus problemas? O sea, ¿qué busca? ¿Para qué viene al monte del Señor? Idealmente, venimos, como nos dice aquí, porque queremos la instrucción del Señor. Queremos que el Señor nos instruya. Y también ir por sus caminos. Estar en su palabra, ¿ya? Y estar, no es algo que, no está en el pasado. Estar por un momento o estar por un instante es algo continuo. Estar, permanecer, vivir, habitar en su palabra, ¿ya? Y eso es lo que nosotros debemos, para eso venimos a buscarle al Señor, para permanecer en Él, para permanecer en su palabra. No para ver, ¿y qué hay para mí? ¿Y qué gano con esto? ¿Ya? Más de lo que usted se imagina cuando venga el Señor. O sea, de lo que se imagine, el Señor va a superar todas sus expectativas. Pero usted no viene para obtener cosas de Él. Va a obtener un montón de cosas, lo que se imagina, lo que no se imagina, lo que ni siquiera se le ocurrió pedir, ¿ya? Cuando le sirva. Va a ver, cuando se decida servirle, va a ver de lo que le estoy hablando. Pero no venimos para eso, venimos para su instrucción y para permanecer en Él. Y nosotros, en cambio, como pueblo, ¿cuál es nuestra decisión? Miren, aquí nos dice que cada pueblo va a marchar por un Dios, ¿ya? Cada pueblo. Ahora, es nuestra decisión por quién vamos a marchar. ¿Vamos a marchar por nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, o por cualquier otro ídolo que aparezca por ahí a lo largo de nuestras vidas? Porque de que vamos a marchar por alguien, vamos a marchar por alguien. ¿Nuestra vida estará dedicada a algo? Sí, puede ser algo eterno y con sentido, el Señor y su reino, o cualquier cosa inútil en la que desperdiciemos nuestra vida. Pero de que va a pasar nuestra vida, va a pasar, y de que vamos a esforzarnos y marchar y dedicar a lo que sea que para nosotros sea importante, eso va a suceder. Ahora vea usted si decide marchar por cualquiera de esos dioses inútiles o por el Señor. Ya. Solo usted puede saber por quién está marchando. Y de aquí hay algo que es... Bueno, tenemos esta hermosa promesa de que el Señor va a cambiar nuestras espadas por asadones, ¿ya? Entonces quiero que tengamos clara esta visión, esta cosmovisión del reino del Señor. Que voy a cambiar, ya no vas a estar en guerra, sino vas a estar trabajando, ¿ya? En tu tierra. No dice, ya no vas a estar en guerra, vas a estar cruzado de brazos y sin trabajar, porque estar de vago, esa es la bendición del Señor. No dice eso. Dice, voy a cambiar por guerra a asadones. Trabajar en lo que el Señor nos da para trabajar es una bendición. Poder servirle al Señor a través de nuestro trabajo, sea en la rama que sea, es una bendición. Tener un trabajo es una bendición. Recordemos eso, que el plan del Señor para ninguno de nosotros es estar de vagos en esta vida. El Señor claramente dice, el que no trabaja, que no coma, ya. Y no le digo que usted tiene que tener, aquí en el Ecuador no tiene que ser una persona afiliada al IES para que usted esté trabajando, ¿no? O sea, hay muchos trabajos de muchas naturalezas y muchas cosas. Hay algunos que no son pagados. Hay muchos que no son pagados, pero usted está trabajando, ¿ya? Pero nunca el plan del Señor es que usted esté de vago en su casa. Y aquí llegamos a una parte un poco
triste y dolorosa, ¿ya? Que me parece de este versículo, nos habla de las ovejas. ¿Y qué ovejas son las que el Señor va a reunir? Las lastimadas, las dispersas y las maltratadas. Y aquí verán que no dice ni chivos, ni cabras, ni nada, dice ovejas, ¿ya? Y estas ovejas heridas, dispersadas, maltratadas, sirven para un propósito en los planes del Señor. No es que el Señor dice, ya, pues eres una oveja herida, retírate. No, no es así. Ni lastimada o dispersa, que se tuvo que ir. No, el Señor nos reúne y nos reúne con un propósito. Y quiere formar un remanente con estas ovejas, una nación poderosa sobre la que Él sea el rey. Ahora, quiero hacerles una pregunta que es un poco dura, que tiene bien que ver con el tema del reino y de nuestra identidad. En algún lado de ese versículo dice que importa dónde te hayas herido. Realmente no. El plan del Señor está ahí para todos los que queramos volvernos a Él, indistintamente de dónde fue causada nuestra herida. Porque como embajadores del reino a veces pensamos, los que estamos en la iglesia, que las ovejas heridas son las que les hirieron allá, lejos, lejísimos, cuando se apartaron del Señor y se fueron por otro lado. Miren, a veces no es así. Tenemos que tener la sensibilidad porque muchas personas, no son pocas, muchas personas han sido heridas dentro de la iglesia. O hemos sido heridos dentro de la iglesia y tenemos que tener la sensibilidad ante eso. De pensar que hubieron personas que llegaron en busca de refugio, de compasión, de necesitados de una mano, de una palabra de amor, de una sonrisa, y llegaron y lamentablemente hubo situaciones en las que solo cambiaron de verdugo, por decirlo de alguna manera. O sea, quien les veía afuera, ahora encontraron a alguien que les guiara adentro. Y yo sé lo que estoy diciendo y es súper duro. Pero eso ha pasado en las iglesias y sigue pasando. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a ser esos embajadores del reino, no solo afuera, sino también aquí, y tener amor unos por otros, aún por los que han sido heridos dentro de la misma iglesia, en los que han sido golpeados, maltratados y cosas que tal vez ni siquiera nos imaginamos que puedan haber pasado. Estar dispuestos a levantar a nuestros hermanos y estar ¿del lado de quién? No importa, no digo póngase del lado del líder, del siervo, del que está, del que se fue, no, del lado del Señor y de lo que Él diga que es correcto. Eso es lo que nos corresponde porque para todas estas ovejas heridas hay un plan. Hay un plan en el Señor y por favor recordemos eso. También habrá ovejas que fueron heridas en el mundo cuando decidieron hacer lo que les parecía, pero hay otras que fueron heridas durante la batalla aquí mismo dentro de la iglesia o donde haya sido el lugar donde se reunían. ¿Ya? Entonces, por favor, no nos olvidemos de estas ovejas heridas, porque el Señor tiene un plan para todas y cada una de estas ovejas, de las que oremos también por las que fueron heridas y todavía esa herida es tan profunda que no quieren saber del Señor por lo que pasó. O sea, no nos olvidemos de ellos. Que hemos asociado la herida o el dolor que nos causó la herida con el Señor. Y decir, cuando yo estaba en las cosas del Señor, ahí fue cuando más me lastimaron. Y por eso no quiero saber nada de eso. Oremos también por esas ovejas, para que puedan volver a los planes del Señor. Pero bueno, continuemos con lo de Hechos que teníamos en el Nuevo Testamento. Miren, hay veces en que tenemos toda nos hablan de que Pablo se hacía a los griegos o se hacía a los romanos y que esa es la manera en que debemos hacer. Miren, cuando nos habla de esto, nos habla de, como el pasaje que vamos a leer hoy, no es que él se volvía a las costumbres paganas o a lo que ellos hacían o a los pecados de ellos para ser parte de ellos y entrar en confianza. No, él les hablaba así como hacía nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús estaba dirigiendo a un pueblo que era que trabajaba primariamente en agricultura, sus parábolas eran agrícolas. Nos habla a nosotros en términos que entendamos y Pablo hace lo mismo. Entonces, teniendo eso en cuenta, quiero que leamos de Hechos 17 del 22 al 31. Nos dice, Pablo se puso en medio del Areópago, tomó la palabra.
ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto todos aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado prueba a todos al levantarlo de entre los muertos. A ver, aquí tenemos tantísimo que Pablo dice. ¿Qué está pasando? A ver, ciudadanos atenienses, es como que usted ahora vaya, depende cómo se le vea allá, a la ciudad donde están los más sabios de los sabios, los eruditos de los eruditos, que usted vaya a sentarse en alguna plaza universitaria ahí por Boston, Massachusetts, a discutir con los que creen que son más filósofos y sabios de todo el planeta, ¿ya? Entonces él va y no les dice, verán, o sea, realmente ustedes no saben nada, ignorantes. No, él les habla con amor, con un mensaje muy firme, pero con amor. A ver, ustedes ahí tienen su altar a un Dios desconocido. Ustedes no le conocen, bueno, yo les presento. Este es el Señor, ¿ya? Y a ustedes les puede parecer que le encuentran, aunque sea a tientas. Él está disponible para que todos lo encontremos. No todos lo encontramos de una forma tan clara, fácil y directa. Algunos lo encontramos porque ya no había más, estábamos tan perdidos que ya no había dónde más. Y aunque sea a tientas, como nos dice aquí, le encontramos. Ya. Y el Señor pasa por alto todos esos años de ignorancia en que no les conocíamos, en que adorábamos cualquier tontería en esta vida, y ahora ya le conocemos. Entonces ahora sí, adorémosle a Él. Ahora sí, entreguemos nuestra vida a Él, porque aquí les dice claramente algo, que es parte indispensable del reino, que debemos saber. Va a haber un día en que vamos a ser juzgados. Ese día existe. Y Él dice, ¿quién va a ser el que juzgue en ese día? El que fue resucitado entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Él va a estar ahí, ¿ya? Entonces nosotros no podemos decir, yo creo en la palabra de Dios, pero no creo que haya un juicio, ¿ya? Luego en los siguientes pasajes, no sé si lleguemos, pero yo creo en el Señor, pero no creo en la resurrección ni en una vida después de la muerte. No, todo esto es un combo, ¿ya? O sea, usted cree en todo o no, o francamente diga que no cree, ¿ya? Pero Él les está diciendo, ya, el Señor está pasando por alto todos estos años de ignorancia. Pero nosotros, ¿qué? ¿Qué de nosotros? Nosotros ahora tenemos que arrepentirnos y vivir como Él dice, ¿ya? Pablo no dejaba atrás su obediencia cuando necesitaba predicar a pueblos que no conocían al Señor. Él seguía obedeciendo, iba donde iba. Así que no es que usted necesita hacerse pecador para poder testificarle al pecador y luego juntos los dos salimos del pecado. No, o sea, no es así, porque a veces malentendemos, sí, el Señor Jesús andaba con cobradores de impuestos y con prostitutas, sí, pero Él no robaba ni se prostituía, pues. O sea, obviamente, nosotros tampoco. Vamos a estar donde Él nos mande, pero predicando esto y viviendo esto, esta obediencia y esta certeza de que necesitamos este arrepentimiento, necesitamos este perdón, porque va a venir un juicio, ¿ya? Pablo se tomaba la molestia, por decirlo de alguna manera, igual que el Señor Jesús, de hablar
del Evangelio de una forma que fuera comprensible para su audiencia. Y cuando el Señor les lleve a hablar a ustedes del Evangelio en diferentes lugares, Él les va a dar la sabiduría, porque hay diferentes lugares donde uno tiene que hablar de forma diferente. Es diferente cuando ustedes, los que son maestros de niños, les hablan a un chiquito. Saben el lenguaje que deben usar y qué palabras él le va a entender o no le va a entender. O sea, cada audiencia podemos dirigirnos de una manera diferente, sin por eso faltar a la verdad del Evangelio, o restarle cosas, o peor, aumentarle cosas. No. ¿Ya? El Evangelio, clarito, pero que el Señor nos dé la sabiduría para predicar a cada audiencia de una manera que nos entienda. ¿Ya? Entonces, él les puso a los atenienses el Evangelio en palabras que eran comprensibles para su cultura. Y damos gracias al Señor por tener esa paciencia con cada uno de nosotros y darnos su Evangelio de tal manera que todos nosotros podamos entenderlo. Pero bueno, ¿qué más les dice el Evangelio que les predica? En el versículo 27 les dice, Dios no está lejos. Dios no está lejos y eso es una bendición, tenemos que saber, ¿ya? Lo podemos encontrar. Como les dije, aunque sea a tientas, pero lo podemos encontrar. Él no es un Dios que creó el universo y se fue y dijo, allá quédense y verán qué les pasa. No, Él es un buen Padre y es un buen Dios. Él está cerca. Aprovechemos si no lo hemos hecho, esa cercanía, ¿ya? O sea, deleitémonos en que Él está cerca. En que usted puede susurrar, como veíamos en el pasaje anterior, susurrar una oración con la última gota de fuerzas que siente que tiene y Él está respondiendo. Así es nuestro Dios, Él está cerca. ¿Ya? Eso es parte del Evangelio. Y otra parte importante del Evangelio que les predica Pablo es, miren, lo divino no surge de lo humano. Lo divino no surge de que qué lindo que tallaron estas piedras, qué hermoso que está este oro, qué precioso, cuántos se han esforzado. No. Lo divino es divino, viene de lo alto, del Creador, como dice Santiago, del Padre de las luces, en que no hay mudanza ni sombra de variación. De Él viene lo divino. No es que nosotros de la tierra podemos con nuestras manos humanas forjar una estatua y de repente sea divina. Y en estatua tal vez nos parece claro, no puede usted forjarse un gran nombre para usted mismo, su renombre, y creer que Dios no mezcle las cosas, ¿ya? O sea, lo divino es lo divino y lo que usted haga con sus manos y que sea bueno, Dios le dio. Dejemos de pensar que nosotros somos los que hacemos, los que nos engrandecemos, los que nos merecemos, los que hemos logrado. Olvídese de eso, ¿ya? Eso no es así. Lo divino viene de Dios. Y no es que nosotros por nuestro maravilloso esfuerzo y por lo lindos que somos y preciosos y esforzados y trabajadores y más genios que nadie hemos logrado tantas cosas buenas. No, o sea, dejemos de ser así. Y les digo, él estaba hablando de una cultura ateniense que era muy, digámoslo, tenía muy en alto lo cultos que eran y muy en alto la estética física, ¿ya? Entonces eran inteligentes y guapos, digamos, según los ojos de ellos, ¿ya? Entonces, ya. Aún si está en esa situación, usted necesita el Evangelio, ¿ya? Si usted, aunque usted sea inteligente y guapo, igual necesita el Evangelio porque eso, su apariencia y su inteligencia no le van a llevar a nada divino, ¿ya? Nosotros necesitamos de Jesucristo porque aquí nos dice que Él nos va a juzgar con justicia a través de Jesucristo. Y no se preocupe porque el Evangelio es que cuando usted sea juzgado, si es que está detrás de la sangre del Cordero, la justicia de Cristo le será contada como suya. Esa es la maravilla de todo esto, ¿ya? Creo que les voy a leer solo Corintios, pero solo leer porque ya no voy a alcanzar más. Primera de Corintios 15 del 1 al 14 nos dice lo siguiente. Ahí. Ahora, hermanos, quiero recordarles del Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras,
y que apareció a Cefas y luego a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles y por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. ¿Ya? Voy a leer el siguiente pasaje, que es el resto de Corintios, desde el 15 al 28 dice: aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios, por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo hubiera resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En ese caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios, el Padre, y luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir todo, ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo lo sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que lo sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Ya, miren, aquí Pablo nos habla de que, bueno, el testimonio de esto, algún rato, si es que en el Esformi o en general, tienen tiempo de leer los libros que hablan de qué tan grande es una audiencia de 500 personas en el tiempo que estamos hablando. Igual ahora, tenemos muchos eventos históricos que tenemos registrados y que seguramente ustedes aprendieron en su clase de historia, que no habían ni 3 testigos, ¿verdad? Aquí en la resurrección del Señor Jesucristo tenemos a cientos de personas que vieron esto y que dan testimonio. Dan testimonio a pesar de que esto ponía en riesgo sus vidas, ¿no? No es que les felicitaban por haber visto esto. No, ponía en riesgo sus vidas decir que vieron esto, pero igual lo decían. Pero bueno, ahora, ¿qué es lo que Pablo nos dice así que tenemos que tener claro en nosotros? El 10 me parece tan importante para nuestras vidas, que dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Miren, si no fuera por la gracia de Él, yo no sería nada. Mi vida no serviría para nada, pero gracias a Él puedo predicar su palabra, gracias a Él puedo llevar su amor a otras personas, gracias a Él tengo una vida que es útil, que es una vida llena de todo lo bueno que Él tiene para nosotros, ¿ya? Y aún así, Pablo nos dice, miren, seguro que Pablo, al ser siervo del Señor, igual que nosotros, los siervos del Señor, hemos visto, y es como, hemos visto tantas maravillas, pero aún así Pablo dice, si no hubiera resurrección, su fe sería trágica. O sea, lo más trágico de lo trágico, porque si solo sería para esta vida, ¿de qué sirve? O sea, los que ya se murieron, ¿para qué? O sea, ¿para qué se murieron en Cristo? Entonces, todas las maravillas que usted ve aquí de la mano del Señor no son la totalidad de lo que usted va a ver. La eternidad es aún más. Y creemos en eso, creemos. No a lo mejor, ¿no? No puede ser, es posible, quién sabe. No, tengo la certeza de que Dios resucitó a Cristo de los muertos, y como le resucitó de los muertos, entonces de esa manera me va a resucitar a mí y yo voy a compartir la eternidad con Él, y ese es el Evangelio y la certeza que tenemos. De esa manera todo será sometido a la autoridad de Cristo
y Dios será el Rey de todo y será el todo en todos. ¿Ya? Con eso terminemos, hermanos. Espero que hayan podido leer lo de Hebreos en sus casas y de sacerdocio de Melquisedec, y si se quedaron con preguntas de algún rato hablaremos del tema, porque es hermoso ese pasaje también. Que el Señor les bendiga y les pido que por favor nos preparemos para la alabanza posterior y los anuncios en un momento. Bendiciones, hermanos.